Bueno, chicos, vamos a empezar entonces con un pequeño ejercicio de ciclometría como para repasar este tema que fue el último tema que vieron en clase. Y pues vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio que está en el... Ah, ok. Javier, ¿podrías por favor empezar a grabar la sesión? Sí, ya se está grabando la sesión. Listo. Bueno, entonces, el enunciado es, para aire a temperatura de bulbo seco de 7 grados Celsius, presión atmosférica y humedad relativa de 15%, estime primero los kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco, luego los metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco, luego la temperatura de bulbo húmedo en Celsius, la entalpía específica del sistema y el punto de rocío. Entonces, empecemos con los kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Esto en realidad, pues es la humedad, ¿cierto? Esa es la definición de humedad que vimos en clase. Entonces, tenemos que a partir de la humedad relativa, que ven al lado, al lado derecho, la humedad relativa es la presión parcial del vapor de agua en el sistema sobre la presión del agua que tendría si el sistema estuviese saturado por 100. Entonces, de aquí, de esta ecuación que tenemos la humedad relativa y podemos hallar la presión de saturación con Antoine. Entonces, aquí al lado izquierdo tenemos la ecuación de Antoine con sus respectivas constantes para una temperatura en Kelvin y la temperatura que usamos es entonces la temperatura de bulbo seco, ¿verdad? Bueno, reemplazando y despejando, encontramos que la presión de saturación sería de 7.35 milímetros de mercurio. Entonces, desde aquí ya podemos despejar la presión de vapor del sistema y encontramos que la presión de vapor del agua es 1.10 más o menos milímetros de mercurio. Como sabemos que la presión del aire seco del sistema es la presión total menos la presión de vapor, entonces podemos despejar la presión de aire seco del sistema, ¿cierto? Chicos, me avisan si alguno tiene una pregunta o algo, por si acaso. Entonces, ya en ese punto, teniendo la presión de aire seco del sistema y la presión de vapor, podemos hallar la humedad como presión de vapor por el peso molecular del agua sobre la presión del aire seco por el peso molecular del aire seco, ¿cierto? Entonces, reemplazando, porque se utiliza la temperatura de bulbo seco, eh, bueno, ¿cómo te lo explico? Básicamente porque nosotros queremos hallar la humedad en ese punto, a esa temperatura de bulbo seco, ¿cierto? Nosotros hallamos la humedad, es de la temperatura de bulbo seco. Entonces, lo que necesitamos es la presión de saturación, o sea, la presión de vapor que tendría el agua si ese sistema estuviese saturado a esa temperatura. ¿Sí me entiendes? Entonces, la humedad relativa, tenemos la presión de vapor a esa temperatura y sobre la presión de saturación a esa temperatura. Pues Carlos, lo que vamos a hacer es que vamos a intentar resolver estos ejercicios, digamos que analíticamente con las ecuaciones que vimos en clase y vamos a compararlos con la carta psicométrica, porque pues es, digamos, un ejercicio parecido a lo que tendrían que hacer para el parcial o para el proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, reemplazamos los términos y hallamos que la humedad es aproximadamente 9 por 10 a la menos 4 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. Javier, ¿puedes por favor pasar la diapositiva? Ah, bueno. Entonces, que si tienen una diapositiva como con todas las fórmulas de humedad, pues aquí en la presentación no las tengo, pero si quieren yo les puedo pasar, digamos que un resumen pequeño de todas esas fórmulas de ciclometría que necesitamos. Entonces, bueno, aquí está la carta de humedad y si alcanzan a ver aquí abajito está un puntito rojo. Ese puntito ubica, digamos que el punto de nuestro sistema que tiene humedad relativa de 15% y temperatura de bulbo seco de 7 grados Celsius, ¿sí? Entonces, pasa la diapositiva, por favor. Entonces, bueno, ¿qué encontramos? Que en ese punto, si nos vamos derecho, podemos leer la humedad y vemos que está un poquito abajito de 0.001.
kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. Entonces, pues ahí comparamos y nos damos cuenta que efectivamente la resolución del ejercicio para hallar la humedad estuvo bien. Luego nos piden los metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Eso que es en realidad el volumen húmedo del sistema, ¿cierto? Entonces, esta es la ecuación que nosotros tenemos para hallar el volumen húmedo. 2.83 por 10 a la menos 3 por la temperatura del sistema, o sea, la temperatura de bulbo seco, en Kelvin, más 4.56 por 10 a la menos 3 por la humedad, ¿cierto? Entonces, aquí reemplazamos la temperatura de bulbo seco en Kelvin y la humedad que acabamos de hallar y encontramos que el volumen húmedo del sistema es 0.79 metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Digamos que esta ecuación como tal es una simplificación de como un factor de conversión que nosotros encontramos en clase, ¿sí? Entonces, en la hojita que yo les voy a pasar con las ecuaciones, les voy a especificar como cuál es el factor de conversión que se usa para hallar ese volumen húmedo del sistema, y así ustedes pueden tenerlo como más presente, pero pues esta es la ecuación simplificada, entonces pues esto es más fácil de usar. Bueno, entonces volvemos a la carta ciclométrica y aquí está nuestro punto. Y si seguimos aquí arribita, bueno, pues se supone que estas son las líneas de volumen húmedo, ¿cierto? Entonces, desde aquí podemos trazar una recta paralela a esta que encontramos aquí a la derecha y encontramos que el volumen húmedo está muy cerca de 0.8. A nosotros nos había dado 0.79 y si hacemos como una regla de 3 aquí entre 0.75 y 0.8, pues nos damos cuenta que efectivamente el volumen húmedo del sistema pues está igual que en la carta ciclométrica. Bueno, luego nos piden la temperatura de bulbo húmedo en grados Celsius, ¿cierto? Este fue el caso 2 que ustedes vieron en la última clase. Entonces, ¿cómo hallamos la temperatura de bulbo húmedo? Esta ecuación nos relaciona la temperatura de bulbo húmedo, bueno, la ecuación 1, la temperatura de bulbo húmedo con la temperatura de bulbo seco y sus respectivas humedades. Entonces, en la ecuación 1, ¿qué tenemos? Conocemos el menos CS sobre el delta H de vaporización estándar específico y conocemos la temperatura de bulbo seco y la humedad, pero no tenemos la humedad en bulbo húmedo ni la temperatura de bulbo húmedo, que es lo que queremos conocer. Entonces, nosotros sabemos que para hallar la humedad en bulbo húmedo, tenemos la presión de vapor a esa temperatura de bulbo húmedo sobre la presión del aire seco a esa temperatura de bulbo húmedo multiplicado por los pesos moleculares, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Lo que habíamos visto antes. Podemos reemplazar la presión del aire seco como la presión total del sistema menos la presión de vapor a la temperatura de bulbo húmedo. Eso es muy importante, chicos, deben tener muy claro en qué temperatura tienen que evaluar cada presión, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí la humedad de bulbo húmedo nos queda en términos de la presión de vapor a la temperatura de bulbo húmedo. ¿Y esa cómo la hallamos? Con Antoine, ¿cierto? Entonces, con Antoine nosotros tenemos que la presión de vapor a la temperatura de bulbo húmedo es E a la A menos B sobre C más T, ¿cierto? T en Kelvin y T tiene que ser la temperatura de bulbo húmedo. En este punto, entonces, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, la temperatura de bulbo húmedo y la humedad. Entonces, podemos ir a Excel y reemplazar estas dos ecuaciones para hacer un solver que nos permita que la humedad en bulbo húmedo sea igual en dos casillas, ¿sí? Entonces, Javier, por favor, podrías poner el Excel y le mostramos a los chicos cómo se hace. Listo, perfecto. Eh, recuerda que eso, sí, es que no se Creo estaba que es este de acá, viendo. ¿no? Sí. Sí,
Yo Entonces, creo que yo te puedo dar control remoto de la pantalla para que tú, ay, sí, porfa. Laura Díaz. Espérate que tengo que... Listo, intenta, creo que ya puedes controlar la pantalla. ¿Sí? Sí, sí, ya. Listo, perfecto. Entonces, chicos, ¿qué tenemos? Esta es la temperatura de bulbo seco que tenemos en el sistema en Kelvin. Esta es la humedad que ya hallamos anteriormente. Y esta casilla de humedad en temperatura de bulbo húmedo lo que hace es, bueno, ahí lo que hice fue despejar la ecuación que tenemos de enfriamiento adiabático para que nos quede a un lado solamente la temperatura de bulbo, la humedad de bulbo húmedo. Entonces, si se dan cuenta, este es el término de menos CS sobre el delta H de vaporización. Y aquí está multiplicado por T, bueno, T de bulbo húmedo menos T de bulbo seco. Y a eso le sumamos la humedad. Eso pues es nada más despejar. Y yo, pues honestamente, aquí lo que hice fue, o sea, aquí ya está el solver hecho, pero digamos, inicialicémoslo en 280, ¿cierto? Que es un valor muy cercano a la temperatura de bulbo seco. Ah, bueno, esta es la temperatura de bulbo húmedo, pero en Celsius. Y aquí tenemos la humedad de bulbo húmedo de la ecuación 2, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué hice? Cogí la presión de vapor hallada por Antoine a la temperatura de bulbo húmedo y la multipliqué por 18, que es el peso molecular del agua, sobre 760, que es la presión total del sistema en milímetros de mercurio, menos esta misma presión de vapor. Entonces, este término de acá en realidad es la presión del aire seco, multiplicado por el peso molecular del aire seco, ¿cierto? Entonces, se supone que esta HW de aquí tiene que ser igual a esta HW de la ecuación 2. Entonces, pues aquí hice una casilla de la resta entre las dos y pues ya hacemos un pequeño solver. Ay, creo que no me deja hacer solver. Espera, Déjame un momento y te ayudo que es que porfa. tengo otras cosas abiertas. Ah, espérate un momento. Es que creo que es porque hay varias cosas abiertas. Iniciamos esto. Y listo, creo que ya puedes manejar el solver. Ah, ok, listo. Entonces, tenemos como parámetros del solver que de objetivo queremos que la resta entre las dos sea igual a 0, cambiando cuál celda, la temperatura de bulbo húmedo, ¿cierto? Esta de acá. Yo aquí puse una restricción que es que esa temperatura de bulbo húmedo tiene que ser mayor o igual a 0, por lo que estamos usando en Kelvin, pero pues no es tan necesario en algunos casos, es más como por asegurar. Entonces, bueno, aquí vemos que la temperatura de bulbo húmedo quedó en 273.21. Eso en grados Celsius es casi 0 grados Celsius, ¿cierto? Entonces ahí quedamos. Ahora volvamos, Javier, ahí sí puedes ayudarme, por favor, volver a la presentación. Cuando la saturación es adiabática, ¿cómo se afectan las temperaturas de bulbo húmedo y de bulbo seco? Ah, o sea, ¿te refieres a al proceso de enfriamiento adiabático, Juliana? Bueno, lo que pasa ahí es que, pues en la línea de enfriamiento adiabático de la tabla de la carta ciclométrica, pues ahí siempre estamos manejando temperaturas de bulbo húmedo, no se te olvide. Entonces, pues lo que estás haciendo es siempre disminuir la temperatura de bulbo húmedo o aumentarla, pero pues temperatura de bulbo seco como tal no hay entonces en ese punto, ¿sí? Bueno, entonces llegamos a que el solver es más o menos 0 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, si
Puedes pasar por favor la diapositiva. Bueno, aquí estamos. Y si trazamos la línea para hallar la temperatura de bulbo húmedo, nos encontramos con que exactamente es 0 grados Celsius para este punto, ¿verdad? Entonces, pues hasta ahí, todo bien. Luego nos piden la entalpía específica del sistema. Entonces, nosotros tenemos que para hallar la entalpía específica, usamos esta ecuación. El delta H vaporización, ¿cómo se dice? Bueno, el delta H de vaporización, que está sobre kilogramo de aire seco multiplicado por la humedad. Este término de acá inicial hace referencia, es digamos al cambio de fase del agua. ¿Por qué? Porque nosotros la entalpía en la carta ciclométrica la tenemos, bueno, ustedes saben que esa carta ciclométrica tiene unos estados de referencia. Esos pues se los ha mencionado Jorge Mario varias veces. Entonces, el estado de referencia de la carta ciclométrica es 0 grados Celsius, presión atmosférica y fase líquida. Como lo tenemos en fase líquida y nosotros el vapor de agua pues lo manejamos en fase gas, entonces pues hay que hacer el cambio de fase, ¿cierto? Sumarle la entalpía del cambio de fase. Y también le sumamos un calor húmedo, que es en realidad un calor para pasar de la temperatura de referencia del sistema, que es 0 Celsius, a la temperatura de bulbo seco a la que manejamos, que es 7 grados Celsius, ¿cierto? Bueno, del Smith nosotros encontramos que la entalpía de vaporización en las tablas de vapor es 2501.7 kilojoules sobre kilogramo, ¿cierto? Entonces, si reemplazamos aquí los términos que encontramos, hallamos que la entalpía del sistema es más o menos 9.3 kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Nuevamente volvemos a porque la temperatura de referencia es 0. Pues Alejandro, pues solo podría decirte que es porque esa es la temperatura, digamos, de referencia de la carta ciclométrica. O sea, nosotros cuando vamos a manejar la entalpía y la vamos a comparar con la carta ciclométrica, tenemos que ver siempre el estado de referencia, ya sea para sistema internacional o sistema inglés. Entonces, pues si tú ves como el PDF de la carta ciclométrica, ahí abajito dice estado de referencia, 0 grados Celsius, una atmósfera y líquido. Entonces, como ellos tomaron esa temperatura de referencia, hay que hacer el cambio de temperatura desde esa a la temperatura de bulbo seco que estamos manejando. Entonces, bueno, volvemos otra vez y vemos que aquí la línea nos muestra que la entalpía de saturación está muy cercana a los 10 kilojoules sobre kilogramo de aire seco. En este punto no tenemos que hacer corrección de entalpía porque vean que las líneas de corrección van hasta un poquito después, o sea, menos 0,05. Esa no alcanza a tocar nuestro punto, digamos, del sistema. Entonces ahí no habría que hacer corrección. Y bueno, el último punto es hallar el punto de rocío en grados Celsius. ¿Y eso cómo se hace? ¿Alguno podría decirme, porfa, qué es el punto de rocío? Ok, bueno. Entonces, pues sí, nosotros para hallar el punto de rocío lo que hacemos es pararnos desde la temperatura de bulbo seco y nos vamos en una línea recta horizontal hacia la izquierda hasta que toquemos la línea de saturación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es en realidad la temperatura de rocío? La temperatura de rocío es esa temperatura en la que la presión de vapor del agua se vuelve la presión de saturación, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir? Que en el punto de rocío, la presión de saturación del agua es igual a la presión de vapor que habíamos tenido anteriormente a la temperatura de bulbo seco. Es súper importante eso. Entonces, como nosotros ya habíamos hallado antes la presión de vapor del agua a esa temperatura de bulbo seco, que es 1.1, podemos usar Antoine para despejar la temperatura de rocío, ¿sí? Sí, me di a entender con esa explicación, chicos, por favor, déjenmelo saber porque eso es súper importante. Bueno, gracias. Entonces, desde aquí podemos despejar la temperatura de rocío, la despejamos de Antoine normal con las mismas constantes y encontramos que la temperatura de rocío es 250
5.76 Kelvin. Entonces, si lo pasamos a Celsius, eso es más o menos menos 17.4 grados Celsius, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos aquí la carta ciclométrica y nos damos cuenta que nuestra carta llega hasta menos 10 grados Celsius. Entonces, si la carta estuviese alargada a temperaturas, digamos, más bajitas en grados Celsius, podríamos ver cómo toca con la línea de saturación más o menos en menos 17, pero pues nos damos cuenta que aquí no alcanzamos a ver, ¿sí? Es más o menos así como funciona, eso era lo que les quería mostrar, sobre todo, digamos, de este caso 2, que Jorge Mario explicó cómo hacerlo, pero pues quería que hiciéramos un ejercicio para que ustedes se dieran cuenta de cómo funciona, digamos, todas las ecuaciones. Entonces, pues después de la monitoría, si quieren yo les paso la hojita con todas las fórmulas y todo lo que hay que tener en cuenta, sobre todo para ciclometría, porque eso puede ser un poquito confuso. También, chicos, les recomiendo que practiquen mucho desde ambos casos, o sea, como, bueno, ¿qué pasa si me dan temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo y presión? ¿Cómo saco todo? Y luego, ¿qué pasa si me dan humedad, temperatura de bulbo seco y presión? ¿Cómo saco todo? Entonces, hagan ejercicios de eso. En el Himenblue hay varios ejercicios para que se entrenen mucho y siempre comparen con la carta ciclométrica. Eso ayuda un montón y también los ayuda a aprender a usarla más fácil y más rápido. Y sí, les vamos a pasar todas las presentaciones y todo. Entonces, pues Listo, ya, ¿me escuchan? ese era el ejercicio de ciclometría. Y si te escuchamos, Javi, ya puedes seguir con el tuyo. Muchas gracias, chicos. Ok, listo, perfecto. Primero que todo, ¿no hay nadie que haya quedado con alguna duda de algún punto de este ejercicio antes de seguir al otro? Laura, Alejandro está preguntando que al momento de usar Antoine, ¿cuál es la diferencia entre obtener la presión de vapor y la presión de saturación? Ok, bueno, lo que pasa es que cuando tú usas Antoine, siempre hallas es la presión de saturación. Siempre, siempre de los siempre tú hallas presión de saturación en Antoine. Lo que pasa es que P de vapor es la presión parcial de vapor de agua en el sistema, ¿sí? Entonces, no sé si tal vez te confundiste un poquito en la última parte de temperatura del punto de rocío. En ese punto lo que pasa es que la presión de vapor se vuelve exactamente la presión de saturación, ¿sí? Entonces, es por eso que se igualan, pero con Antoine tú siempre hallas es la presión de saturación. Listo, bueno, entonces si no hay más preguntas, podemos seguir con el otro ejercicio. Les voy a compartir toda la pantalla. ¿Dónde está? ¿Alguien me puede decir si están viendo la pantalla? Estoy teniendo problemas compartiendo. No, no, estamos viendo la presentación de ciclometría, pero no estamos viendo tu pantalla. Intenta dejar de compartir y volver a compartir, eso a veces funciona. Y es que no me está dejando... la función compartir está en pausa. Listo, nueva función. Escritorio. Listo, ahora sí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, ya se ve súper. Ok, listo, perfecto. Respecto a lo que les estaba diciendo Laura acerca de los ejercicios del Himenblau, es bastante útil que lo hagan y también pueden practicar en Excel haciendo tipo una tablita de este calibre más o menos, donde el usuario te dé a lo menos la temperatura bulbo seco y lo bulbo húmedo del aire, que son como los parámetros más comunes que hay en los ejercicios de ciclometría. Sin embargo, también te pueden dar cualquier otro tipo de cosas de datos ciclométricos. Pero como Excel tiene la función de solver, es bastante útil tener armado algo así, de tal manera que si te dan, por ejemplo, una temperatura de bulbo seco y te dan, por ejemplo, la humedad absoluta o la presión de saturación de bulbo húmedo. Entonces, que a partir de ello, con un solver, variando las celdas que ustedes quieran, puedan obtener el valor
por ejemplo, la temperatura de bulbo húmedo, que fue la que no nos dieron. Entonces es bastante útil que intenten hacer un Excel bastante sencillo con datos donde tengan montadas todas sus fórmulas y pues así es más sencillo resolver problemas de este tipo. Entonces, listo, ahí están viendo ya el Excel y el enunciado a la derecha, ¿verdad? Sí, Javier, ahí se ve todo. Listo, perfecto. Entonces, el problema que voy a resolver es el problema 2, que es una combustión con aire húmedo. Entonces, va a usar la misma metodología de la monitoría pasada. No sé si alguno tiene alguna sugerencia antes de empezar. O sea, vamos a ir leyendo el ejercicio y vamos a ir todo montándolo en el Excel y lo vamos a ir resolviendo y cualquier duda que vaya saliendo de ahí nos las pueden comentar por el chat o por el micrófono. No sé si haya algo antes de empezar que quieran decir, una sugerencia. Ok, listo. Bueno, entonces empezamos. El problema dice, en un determinado proceso de la industria química se desea evaluar la eficiencia real y rentabilidad de una mezcla combustible. Para ello se realiza una combustión con aire húmedo, cuyo fin es la generación de vapor de agua. El indicador utilizado es la relación costo-combustible-vapor producido de diversos combustibles. Las condiciones generales en las que se evalúa el proceso son una conversión del 70% del combustible, una reacción del 20% del combustible por reacción incompleta, o sea, de este 70% que se convierte, el 20% lo hace por la reacción indeseada. Se utiliza 20% de aire en exceso, el combustible ingresa a 40 grados Celsius, los gases de combustión salen a 120 grados Celsius, el aire utilizado para la combustión tiene una temperatura de bulbo seco de 30 grados Celsius y una temperatura de bulbo húmedo de 21 grados Celsius. El agua para vaporizar entra líquida a 40 grados centígrados grados Celsius y se debe obtener un vapor a 120 centígrados. La presión del sistema es de 760 milímetros de mercurio, es decir, una atmósfera. Y para el caso en específico de nosotros, nos están poniendo a evaluar un combustible que está compuesto por 40% de butano y composiciones equimolares de etano y de propano. Es decir, 40 de butano y 30, o sea, el 60 restante repartido entre etano y propano. Además, le especifican que tiene un costo de 400.000 por kilogramo hora de combustible. Entonces, nos preguntan si el combustible es rentable para la empresa, teniendo en cuenta que la relación por la cual vamos a evaluar esa rentabilidad está dada por el flujo másico del vapor producido sobre el costo del combustible. Y esta se va a considerar rentable si esta relación está por debajo de los 900 pesos. Entonces vamos a empezar a montar nuestros datos y hacer nuestros cálculos en la hoja de Excel de la izquierda. A medida que vayan teniendo cualquier duda, por favor me van escribiendo al chat o van hablando con el micrófono. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que queremos evaluar por kilomol de combustible, ¿sí? O por kilogramo de combustible. Entonces nuestra base de cálculo va a ser un kilomol de combustible, que eso se va a mantener constante a lo largo de todo el ejercicio, porque queremos tener un indicador respecto a una cantidad básica de combustible y pues 1 es perfecto para hacer esos cálculos. Lo que sí vamos a variar es el flujo molar de agua y el flujo másico de agua para ver cuánto podemos calentar con la cantidad dada de combustible. Perfecto, entonces empecemos. Entonces, ¿cuánto nos entra de etano? Nos entra el flujo de la primera corriente por 0.4. De propano, como nos dijeron que era equimolar, entonces el 60% restante se distribuye entre propano y butano. Entonces, sería este uno de acá por 0.3 y este uno de acá por 0.3 también. Como esta es nuestra corriente de combustible, no hay nada más en esta corriente, no tenemos tampoco nitrógeno en el combustible, solamente lo que mencionamos anteriormente. Listo, entonces nos están diciendo que el aire se encuentra etano. Etano es 0.3. No, pues... sí, tienen razón. Butano, 40%. Listo, entonces esto acá es 0.4 y etano y propano es 0.3 y 0.3. Perfecto. Listo, entonces, ¿cuánto necesitamos de... Vamos a calcular el aire seco que necesitamos para la combustión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como ya deberían saber, es calcular el aire. Vamos a... Espérate, butano.
Butano, 40%. Listo, sí, perfecto, ahora sí está bien. Listo, lo primero que tenemos que hacer es calcular el oxígeno teórico. Entonces, ¿cómo calculamos el oxígeno teórico? Recuerden que el oxígeno teórico siempre se calcula con una conversión, asumiendo una conversión del 100% del combustible y que todo el combustible reacciona por nuestras reacciones completas. Es decir, por la reacción 1, por la reacción 3 y por la reacción 5. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Vamos a calcular cuánto oxígeno reacciona teóricamente por la primera, por la tercera y por la quinta, que son las completas. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar el valor que nos entra de etano y lo tenemos que multiplicar por nuestra relación estequiométrica de oxígeno y de etano en la primera reacción. Entonces esto es de 7 a 2, es decir, 3.5. Entonces acá tenemos por nuestra primera reacción. Por nuestra segunda reacción, lo mismo, pero con el otro componente que es el propano. Y eso sería 5 a 1. ¿Listo? Y con nuestra última tendríamos el punto 4 por nuestra relación estequiométrica que es de 13 a 2. Entonces, con estos cálculos obtenemos un valor de oxígeno teórico de 5.15. Entonces, nuestro aire seco teórico va a venir siendo nuestro oxígeno teórico entre 0.21, que es nuestra composición molar de oxígeno en el aire, y nuestro aire seco real va a ser esta cantidad multiplicada por 1 más el exceso. Ok, listo. Entonces, ponemos acá nuestro valor de exceso. Nos están diciendo que se utiliza 0.2 de aire en exceso. Llenamos nuestros datos primero. Nuestra conversión del combustible es de 0.7. De ese 0.7, el que va a combustión completa es 0.8 y el que va a combustión incompleta es 0.2. Listo, entonces tenemos nuestro aire seco real. Nuestro aire seco real va a ser nuestro aire seco teórico por 1 más el exceso, ¿sí? Entonces tenemos que nuestro aire seco real es 29.428. Listo, entonces recuerden que nuestro aire no está entrando seco, o sea, en una planta de proceso el aire que se utiliza para la combustión siempre va a tener agua. Entonces no podemos asumir que la composición molar del aire va a ser 21,79 como si fuera aire seco, sino que también va a tener composición de agua. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos nuestro aire seco real, entonces vamos a proceder a calcular cuánto oxígeno y cuánto nitrógeno tiene eso. Entonces, como sabemos, la composición molar del aire seco, aquí sí lo hacemos con aire seco, y después lo que vamos a hacer es encontrar la humedad que tiene ese aire para poder calcular cuánta agua tiene. Recuerden que la humedad está dada por, la humedad absoluta está dada por kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Entonces, simplemente multiplicando nuestra humedad absoluta por nuestro flujo de aire seco, vamos a tener cuánto aire tiene esa corriente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, listo. Entonces empezamos. Nuestro aire. ¿Cuánto aire? ¿O cuánta agua? ¿Cómo así, Carlos? Carlos, si quieres puedes prender tu micrófono y dijo que multiplicando el flujo. Sí, o sea, multiplicando el flujo de aire seco que obtenemos acá por nuestra humedad absoluta, que recuerden que están dados en kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, podemos obtener nuestro flujo másico de agua que ingresa al sistema, ¿sí? ¿Correcto? Multiplicando el flujo másico de aire seco, que está en kilogramos de aire seco por hora, por la humedad absoluta, que está en kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, obtenemos el flujo másico de agua. Posteriormente eso lo cambiaremos a molar. Igual los cálculos ciclométricos ya enseguida en un momento vamos a ello. Entonces acá, nuestro oxígeno, ¿cuánto entra? Nuestro aire seco total por 0.21 y nuestro nitrógeno, mi aire seco total, por 0.79. Listo, ¿qué nos falta de esta corriente? El agua que ingresa. Entonces, ¿qué datos nos dan para el agua que está ingresando? Nos están dando una temperatura de bulbo seco y nos están dando una temperatura de bulbo húmedo. Además, nos están dando la presión del sistema. Entonces, nuestra presión del sistema es 760 milímetros de mercurio, o sea, una atmósfera. Nuestra temperatura de bulbo seco, nos están diciendo que es de 30 grados centígrados. Entonces, 30 más 273.15. Y nuestra temperatura de bulbo húmedo de 21 grados Celsius. Listo, hasta aquí todo claro. Entonces tenemos nuestra temperatura de bulbo húmedo, nuestra temperatura de bulbo seco y nuestra presión del sistema. Estos son los datos que nos están dando para los cálculos de psicometría. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos? Tenemos las constantes de Antoine para el agua, para la ecuación de Antoine en Kelvin, ¿ok?
Entonces, nuestra A, nuestra B y nuestra C. Además, por acá tengo otra tablita acerca de los pesos moleculares de las sustancias, del agua y del aire seco. Listo, entonces, acá están todas las casillas que vamos a llenar con nuestros datos de psicometría. Si quieren, les voy a compartir un momento un tablero para que ustedes puedan ver cómo vamos a hacer todos los cálculos de psicometría paso a paso. Listo, ¿alguien me puede decir si están viendo la pantalla? Listo, Sí, sí, la perfecto. estamos viendo. Y Carlos hizo una pregunta, creo. Preguntó si la ecuación de Antoine no se debe usar en Celsius. Ok, Eh, listo. bueno, respóndela, por favor. Pues hay constantes de Antoine tanto como para la ecuación en Celsius como para la ecuación en Kelvin, pero en nuestro caso de psicometría, como estamos hablando, como estamos usando el libro de guía de Himmelblau, de hecho creo que estas constantes son del Himmelblau, estamos todo usando las constantes con Kelvin porque vamos a trabajar en presión en milímetros de mercurio y vamos a trabajar en temperatura con Kelvin. También podríamos trabajar en Celsius, pero tendríamos que usar unas ligeras variaciones a las ecuaciones, por ejemplo, variaciones en la constante de menos C sub S sobre delta H de vaporización. ¿Por qué el aire seco real lo hallo con el 0.2? Ok, porque me están diciendo que el 0.2 es el exceso de aire. Entonces nuestro aire seco real va a ser nuestro aire seco teórico por 1 más el exceso, ¿sí? Porque hay 20% de exceso de aire. Entonces eso quiere decir que entra 20% más que lo que teóricamente debería entrar para que reaccione completamente con el combustible. No sé, Juliana, si te haya quedado claro. Listo, perfecto. Entonces, ahora les estoy compartiendo la pantalla acá. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a usar principalmente para encontrar nuestra humedad. Esta es la ecuación para la humedad de bulbo húmedo, que incluso la cogí de la presentación que Laura les mandó ahorita, y pues esta es la ecuación del enfriamiento adiabático. Entonces, antes de todo esto, tenemos que encontrar las presiones de vapor de bulbo húmedo y las presiones de vapor de bulbo seco. Entonces, como ustedes saben, la ecuación de Antoine es el logaritmo natural de la presión de saturación, es igual a A menos B sobre C más T. Listo, entonces, nuestra presión de saturación va a ser igual a la exponencial de A menos B sobre C más T. Esta T tiene que estar en Kelvin. Y esa temperatura es de acuerdo a si estamos haciendo la de bulbo seco o si estamos haciendo la de bulbo húmedo. Listo, entonces esos cálculos, si quieren, los hacemos acá en el... Ustedes solamente están viendo la pantalla del iPad ahora, ¿verdad? No están mirando el computador. No, solo Oh, la del iPad. listo, entonces, si queremos la presión de saturación del bulbo seco y la presión de saturación del bulbo húmedo, entonces simplemente reemplazamos. Yo voy a hacer los cálculos acá en Excel y ya les doy cuánto tiene que dar ese valor. Entonces esto es la exponencial de A menos B sobre C más. Listo, entonces la presión de saturación de bulbo húmedo tiene un valor de 31.651. Si quieren lo pueden revisar. Esto está en milímetros de mercurio. Y nuestra presión de bulbo seco, ya les digo por cuánto está dado. Después de que volvamos al Excel ya pueden ver todos estos valores acá. Listo, perfecto. Y la presión de saturación de bulbo húmedo está dada por 18.446 milímetros de mercurio. Listo, entonces, estas son las ecuaciones para la humedad de bulbo húmedo y para el enfriamiento adiabático, que son las que vamos a usar en el Excel. Entonces, nuestra humedad de bulbo húmedo simplemente va a estar dada por mi presión de bulbo húmedo, que es esta de acá, que es 18.446, por el peso molecular del agua, que es 18, y eso lo dividimos entre la presión del sistema, que son 760,
menos nuestra presión de saturación de bulbo húmedo. Entonces, tenemos que es esto menos 18.446. Y esto lo multiplicamos por nuestro peso molecular del aire seco, que es 29. Y esta es nuestra ecuación para el enfriamiento adiabático. Si quieren pueden ver cuáles son las ecuaciones que estamos usando, pero pues a mí me parece más cómodo escribirlas en el Excel para que nos dé el dato mucho más exacto. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar ahorita en el Excel. Entonces si quieren pueden tomarle una foto, un pantallazo o algo para no estar perdidos de qué vamos a estar haciendo en el Excel ahora mismo. Entonces vamos a pasar otra vez al Excel y vamos a hacer estos cálculos. Acá están las dos casillas, humedad de bulbo húmedo y humedad absoluta. Entonces, nueva función. Juan Felipe, ¿a qué te refieres con que las presiones están al revés? O sea, ¿hablas de la ecuación de humedad? Porfa, acláranos eso. Listo, ya me devuelvo. La presión de bulbo húmedo era 31 y la anoto. Déjame un momento y reviso a ver si es verdad. Pues yo creo que acá estoy calculando correctamente esas presiones. Las estoy viendo acá por el Excel. Sí, DB es dry bulb, bulbo seco, y W es wet bulb, bulbo húmedo. Y Juan Felipe, creo que están correctamente calculadas. Pues yo tengo acá en el Excel y están correctas. Sí. Entonces, bueno, sí, qué pena. Ok. Sí. Quizás, no sé si me equivoqué diciéndolas, pero pues los valores están bien y pues creo que la foto que les mandé, si quieren les comparto otra vez la pantalla del iPad y me dicen sí. Sí, acá creo que están correctas. Les pueden tomar una foto a esto. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar ahorita. De verdad, esto no es un proceso tan tedioso aquí cuando estamos haciendo un balance de materia, pues tiene que ser rápido, porque pues los balances de materia y energía son un poquito larguitos. Listo. Entonces, sí, W es dry bulb y W es wet bulb. Listo, entonces vuelvo a compartir la pantalla del computador. Listo, entonces, acá están las presiones de saturación que calculamos con Antoine, con nuestras respectivas temperaturas de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco. Y ahora vamos a calcular la humedad de bulbo húmedo con la ecuación que les escribí mientras estábamos en el iPad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir que nuestra humedad de bulbo húmedo es igual a nuestra presión de saturación de bulbo húmedo por el peso molecular del agua, que está por acá, y esto lo dividimos entre nuestra presión del sistema, que es 760, menos nuestra presión de saturación de bulbo húmedo, y todo multiplicado por el peso molecular del aire seco. ¿Sí? Y eso nos da este valor que están viendo acá, 0.0154. Entonces no sé si hasta ahí tengan alguna duda o todo claro hasta aquí. Ok, bueno, entonces todo claro, seguimos. Entonces, la humedad absoluta. ¿Cómo vamos a encontrar la humedad absoluta? Pues la humedad absoluta se encuentra despejando la ecuación del enfriamiento adiabático. La ecuación del enfriamiento adiabático se las puse ahorita cuando les compartí pantalla. Y nuestro despeje para esto es simplemente que si quieren hago el despeje rápido acá en el iPad y se los muestro para que tengan claro cómo se hace. Entonces queremos despejar la humedad del sistema. Tenemos tanto la temperatura de bulbo húmedo como la humedad de bulbo húmedo, así como la temperatura de bulbo seco. Y tenemos C sub menos C sub S sobre delta H, que es la constante. Esa constante creo que es solamente cuando tenemos presiones atmosféricas y pues otras condiciones, pero en este caso nuestra constante menos C sub S sobre delta H estándar de vaporización sigue siendo menos 3.998. Entonces, despejando esta ecuación de acá, nos queda que nuestra humedad es igual a menos C sub S
sobre delta H de vaporización. Si quieres, voy a compartirles otra vez la pantalla para que vean el despeje. Listo. Están viendo, me imagino, acá. Entonces nuestra humedad va a venir siendo menos C sub S sobre delta H por la temperatura de bulbo húmedo menos nuestra temperatura de bulbo seco. Y todo esto menos nuestra humedad de bulbo húmedo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros despejamos esto acá, esto nos queda negativo. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos positivo? A todo esto de acá, ponemos un paréntesis y le ponemos un menos acá afuera. Listo, entonces este es el despeje de la humedad en la ecuación del enfriamiento adiabático. Entonces, con esta ecuación de acá, si quieren pueden verla, tomarle foto, vamos a proceder a ponerla en nuestro Excel. Entonces, con esto dejo de compartir pantalla acá y volvemos al computador. Listo. Entonces vamos a encontrar la humedad absoluta con esa ecuación. Entonces, acá yo tengo nuestro calor húmedo, que es -1, nuestra entalpía específica, bueno, nuestro menos calor húmedo, que es -1, nuestra entalpía específica, que es 2501, y nuestra constante, que es menos C sub S sobre delta H, que es menos 3.998. Entonces, esta ya está negativa acá, entonces el único signo negativo que le vamos a poner acá es uno solo. Entonces, es menos este valor de acá por la temperatura de bulbo húmedo, esta que está acá, menos la temperatura de bulbo seco, y todo esto menos nuestra prehumedad de bulbo húmedo. Listo, entonces este valor nos da 0.0118, que es correcto, y ya tenemos nuestra humedad absoluta. Este es el resultado de la psicometría, que era prácticamente sencilla que tenemos que hacer en este ejercicio. Entonces ahora vamos a proceder a calcular cuál es el flujo molar de agua real que entra con nuestro aire. Entonces por acá tengo estas casillas, que es lo necesario para calcularlo. Nuestro flujo molar de aire seco, que ya lo sacamos, que es este de acá. Nuestro flujo másico de aire seco, que es simplemente nuestro flujo molar por nuestro peso molecular del aire seco. Nuestra humedad absoluta, que fue esta que acabamos de encontrar acá. Nuestro flujo másico de agua, ¿cuál va a ser entonces? Nuestro flujo másico de agua es simplemente nuestro flujo másico de aire seco multiplicado por nuestra humedad absoluta. Entonces está acá. Porque si se dan cuenta, nuestras unidades de flujo másico de aire seco están en kilogramo mol hora y nuestra humedad absoluta está en kilogramo de agua sobre kilogramo de aire seco. Qué pena, creo que lo dije mal. Nuestro flujo de aire seco está en kilogramos de aire seco y nuestra humedad absoluta está en kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Si nosotros multiplicamos esas dos cantidades, se nos va a cancelar los kilogramos de aire seco y solamente nos va a quedar los kilogramos de agua. Entonces, por eso es que simplemente multiplicamos y nuestro flujo másico de agua nos da 10.1322. ¿Cómo encontramos el flujo molar? Pues sencillo, venimos y cogemos nuestro flujo másico de agua y lo dividimos en nuestro peso molecular del agua. Este de acá. Y nos da que nuestro flujo molar de agua es 0.5624. Y ese es el valor que nosotros vamos a usar en nuestro balance de masa. Y pues en nuestro balance de energía en el resto del ejercicio. Esta parte es importante, esta parte es muy importante, es lo más importante que vamos a hacer en el ejercicio, porque después solamente vamos a repetir el balance de energía y el balance de materia que hemos hecho siempre. Entonces, si alguno tiene alguna duda, cualquiera acerca de esta parte de los cálculos psicométricos, por favor, que la hagan ahora, porque vamos a seguir con nuestro balance de materia y con nuestro balance de energía. Listo, al parecer ninguno tiene ninguna duda, entonces sigamos. Este va a ser nuestro flujo molar del agua que va a entrar con el aire, ¿correcto? Entonces, esta celda de acá va a ser igual a lo que calculamos acá. Perfecto. Entonces, ¿qué va a ser nuestro flujo de entrada de agua? Va a ser la suma de pues todos nuestros flujos parciales que tenemos en la corriente del aire. Listo, entonces eso nos da ese valor de ahí. Y lo que tenemos que hacer ahora es seguir calculando nuestro balance de materia y seguir con nuestro balance de energía y encontrar la solución, que es lo que haremos a continuación. Es importante saber que a veces, una pregunta, podemos hacer
todo con la carta y ya, o nos van a pedir cálculos. Pues la idea es que lo hagan todo con cálculos. Yo creo que es mucho mejor hacer todo con los cálculos. Igual son ecuaciones que no son, o sea, no son difíciles, son muy sencillas, hay que saber aplicarlas correctamente. O sea, igual Laura les va a compartir un archivo con las ecuaciones, yo también puedo, pues ahorita los dos revisamos ese archivo para mandarles a ustedes correcto todas las ecuaciones que van a hacer. Sí, chicos, lo más probable es que sea obligatorio Sí. porque pues de eso se trata el tema de psicometría, no solamente que les enseñemos a usar una tabla y ya y que lean valores, sino que entiendan cómo funcionan las ecuaciones, cómo se relacionan y cómo hallar cada cosa, ¿sí? Es por eso que yo creo que en realidad se les pone psicometría en el parcial, que es lo más probable. Seguramente va a tener que ser por cálculos y seguramente les van a pedir un archivo adjunto de Excel donde muestran los cálculos que hicieron, ¿sí? Entonces, porfa, les pedimos que estudien mucho eso, que lo repasen, no lo vean como algo feo. Si le cogen el tiro y hacen algunos ejercicios, se van a dar cuenta que no es tan grave. Sí, eso es así como dice Laura. Pues lo más lógico es que le pongan a poner, a hacer, quizá les pongan a leer algunos datos en la tabla, pues no les digo que no pase, pero es muy probable que les pongan a aplicar las ecuaciones, porque si pues esta tabla psicométrica, yo no sé, tiene más de 100 años que se está usando y pues la verdad es que con mucha más precisión se calcula con ecuaciones. La carta psicométrica está, pues sí, sirve a un valor de referencia para leer si uno no tiene tiempo para ponerse a hacer las ecuaciones, pero cuando tú estás haciendo un cálculo en una planta de aire húmedo, en cualquier proceso químico, todo lo vas a hacer con cálculos, no vas a leer una carta psicométrica. Una pregunta, ¿volviste a hacer todo el procedimiento en un PDF como en la monitoría pasada? No tengo el documento todo con el balance materia, balance energía, pero lo que sí me comprometo a hacerles es simplemente hacerle un documento más breve con los cálculos psicométricos, que es como el tema principal de este parcial. Entonces, hacerles un documento con esta parte que está acá, de cálculos psicométricos. Listo, entonces sigamos para que no nos quedemos cortos de tiempo. No sé si hay alguna duda, les van a poner a hacer ecuaciones en el parcial, así que si alguien tiene alguna duda, por favor háganla, no les asusten las ecuaciones, hay que usarlas, porque pues para eso están hechas. Entonces, sigamos acá. Entonces empecemos con nuestro balance. Entonces, primero empecemos con cuánto sale de combustible. Lo que va a salir del combustible, recuerden, es lo que entra por lo que no reacciona. Entonces es de 19, que es lo que entra de etano, por 1 menos la conversión. ¿Sí? Es importante que hagan este cálculo con la conversión del combustible, es decir, con lo que no reacciona, porque en el parcial mucha gente utilizó este dato de acá, que es la incompleta, y eso es incorrecto. Siempre tienen que hacerlo con la conversión del combustible, o sea, con 1 menos la conversión del combustible. Entonces, en este caso, yo estoy multiplicando 0.3 por 0.3 también. Entonces, esto es el valor que nos da y este es el valor que sale. Si tienen alguna duda de cualquier balance de materia, balance de energía, me la pueden hacer, no importa que en este parcial solamente hablemos de psicometría. Si quedan con alguna duda, háganla porque también va a salir esto en el parcial. Listo, entonces esto es exactamente lo mismo, por 1 menos la conversión. Y acá es lo mismo. Recuerden siempre que es por 1 menos la conversión del combustible, porque es lo que no reacciona. Listo, entonces hasta ahí vamos bien. Entonces vamos a hablar ahora del aire. ¿Qué pasa con el aire? El oxígeno que sale es el oxígeno que entra menos lo que reacciona. ¿Qué acaba de hacer en el tercer flujo? Bueno, en el tercer flujo lo que dije, solamente lo que sale es igual a lo que entra por lo que no reacciona. Listo, entonces es el 0.3 o el 0.3, el 0.4. El parcial sería algo muy similar al problema 2. Pues la verdad, es común que salgan balances de materia con aire húmedo, pero es común también que les pongan un ejercicio de psicometría así como el que hizo Laura. Quizá tengan que usar un solver en la parte de psicometría, pero pues normalmente también se han hecho balances de materia con aire húmedo en los parciales. No sabría decirles con exactitud si le van a poner solo uno de estos o dos más difíciles de psicometría, o pues la verdad no sé, pero pues pensamos nosotros que los ejercicios que les pusimos acá son bastante acordes con lo que va a salir del parcial. Así ha sido históricamente. Entonces, nuestro oxígeno que sale. Nuestro oxígeno que sale es nuestro oxígeno que entra menos el oxígeno que reacciona. Bueno, pero antes de calcular el oxígeno que reacciona, vamos a calcular cuánto reacciona de combustible por cada reacción. Entonces, por la reacción 1, lo que entra por lo que se convierte por lo que va completa. En la reacción 2, lo que entra de etano por lo que se convierte de etano por lo que va incompleta, y así sucesivamente hasta
la última reacción. Esta es incompleta, entonces lo que entra de propano por lo que se convierte por lo que va incompleta, lo que entra de butano por lo que se convierte por lo que va completa, y lo que nos entra de butano por lo que se convierte por lo que va incompleta. Listo, entonces ya tenemos cuánto reacciona de combustible en cada reacción, y con eso sí vamos a hacer los cálculos de cuánto se produce de CO, de CO2, de agua, y cuánto se consume de oxígeno. Listo, entonces, ¿cuánto se va a consumir de oxígeno? Entonces, es lo que entra por nuestro balance de energía, por nuestro balance de materia con reacción, lo que entra menos lo que reacciona. Entonces, ¿qué reacciona? Hay varios términos. Lo que reacciona por la primera, que es nuestra reacción de combustible por nuestro coeficiente estequiométrico, que sería de 7:2. Entonces, esto más lo que es por la segunda por... Listo, lo que reacciona el combustible por la segunda por nuestra relación estequiométrica, que es de 5:2. Más la tercera, y así sucesivamente hasta que tengamos cubiertas todas las reacciones. Entonces 5:1 más nuestra reacción, que es esta, por de 7:2. Es importante que se acuerden que siempre es por la relación estequiométrica, nunca por el coeficiente estequiométrico. ¿Sí? O sea, es de 7:2, o sea, multiplicarlo por 3.5, nunca solo por 7, ¿sí? Porque ese es el coeficiente estequiométrico del oxígeno. Nosotros estamos buscando es la relación estequiométrica entre el oxígeno y el combustible en este caso. También va a pasar lo mismo con el agua, con el dióxido y con el resto. Entonces acá lo que entra por nuestra relación, que es de 13:2. Ah, y no se les olvide tampoco que lo que sale es lo que entra menos lo que reacciona, no solamente lo que reacciona, que ese también fue un error común en el parcial. Entonces cerramos acá y ya nos queda la última, que es esta, por 9 medios. Listo, entonces terminamos con nuestro oxígeno y con nuestro nitrógeno fácil, porque lo que entra es igual a lo que sale, no reacciona. Con nuestra agua de combustión es exactamente lo mismo. Con nuestra agua del aire, perdón, es exactamente lo mismo. Lo que sale es igual a lo que entra. Con nuestro dióxido de carbono, pues voy a hacer esto un poquito más fácil, más rápido para que nos alcance el tiempo. Solamente las completas, acuérdense. Eso, y ahora con el dióxido de carbono, o sea, solamente las incompletas. Es esto. Dióxido. Entre eso. Esto. Dos. Listo. Con el agua es parecidísima a la del oxígeno porque también reaccionan todas. La diferencia es que no las vas a hacer con el oxígeno, sino que las van a hacer con el agua. Entonces yo, para facilitarme esto de acá, lo que voy a hacer es que voy a fijar esto de acá y este de acá y lo voy a rodar. Creo que estoy fijando lo que no es. Sí. Listo, entonces fijo la del combustible, que es por la que siempre vamos a dividir en la relación estequiométrica. En paréntesis. Listo, lo fijé acá y pues copiamos la misma para el... Y acá vamos a correr todo lo que estaba en el oxígeno, lo vamos a correr al agua. Como para ahorrarnos un poquito de tiempo y poder terminar el ejercicio. Listo, creo que ahí estamos bien. Y recuerden que acá no entra nada, pues este término está como de más. Listo, entonces nuestra
Agua que sale nos da 2.87. Y no entra nada de agua de esta ni nada de agua de esta. Ahorita hablaremos del agua que entra y el agua que sale, que es lo que vamos a convertir en vapor. Listo, entonces nuestro flujo total de acá es la suma de todo esto. Y acá está programado simplemente que me multiplique los moles por nuestros pesos moleculares que están acá para comprobar que sí se conserva la masa y si se dan cuenta iguales, entonces eso significa que estamos bien. Entonces, sigamos. Ya hicimos nuestros cálculos ciclométricos, hicimos nuestro balance de materia y ahora vamos a hacer el balance de energía. Entonces el balance de energía es simplemente, ok, nuestra entrada de combustible. Entonces nos están diciendo en los datos, recuerdan, entradas y salidas. Entonces nuestros delta H son salidas menos entradas y ya. Las integrales siempre son desde la temperatura de referencia hasta la temperatura de la corriente, ¿sí? Y trabajamos con deltas, es decir, lo que sale menos lo que entra. No sé si alguno quedó con alguna duda del balance de materia. El balance de energía lo voy a pasar pues un poquito rápido porque es, en teoría, simplemente reemplazar los datos que nos dieron el balance de materia y pues concluir al final. El solver lo voy a hacer ahorita, entonces no sé si alguno tenga alguna duda con el balance de materia, con los cálculos de ciclometría, cualquier cosa. Listo, entonces no me voy a volver hasta acá, voy a seguir con el balance de materia y con el resto del ejercicio. Listo, entonces, nuestro combustible, ¿qué es lo que tenemos que poner acá? Pues son 3 sustancias y nuestra temperatura de la corriente dice que ingresa el combustible a 40 grados Celsius según nuestro enunciado. Entonces ponemos 40 más 273.15. Y a partir de esto nos calcula todas las integrales desde la temperatura de referencia, que es 298.15 hasta 313.15. Tenemos acá el calor sensible, que es esa integral por los moles. Tenemos el calor de formación, que es simplemente nuestros kilomoles, o sea, nuestra cantidad de mol, por nuestra entalpía estándar de formación a 298 Kelvin, ¿sí? Entonces ese es nuestro calor de formación. Nuestro calor total para cada compuesto es simplemente la suma de esos, la suma de esos, la suma de esos, y nuestro calor total de la corriente es la suma de todo esto. Yo creo que acá no hay mucho lugar a pérdida. Si alguno tiene alguna pregunta respecto a esto. Sí, seguiremos así con el resto, simplemente el aire. Ok, el aire, ustedes dirán, ¿qué temperatura usamos? Nos están dando la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Siempre en nuestro balance de energía utilizamos la temperatura de bulbo seco. Recuerden que esas son las que miden normalmente los termómetros, esa es la temperatura que se usa y que hemos estado usando a lo largo de todo el curso. Entonces nuestro aire ingresa a la temperatura de bulbo seco del aire. Entonces nos están diciendo que es 30 grados centígrados, entonces sumamos 30 más 273.15. Tenemos oxígeno, nitrógeno y agua. Acá están simplemente reproducidos los moles que encontramos acá arriba. Y pues nada, nos da este valor de acá, menos 13.000, menos 131.615. Nuestra entalpía de las entradas es la suma de las que entran, o sea, del combustible y del aire. No sé si hay alguna duda ahí, no hay pérdida. Y nuestra salida de los gases de combustión. Tenemos el etano, el propano, el nitrógeno, que salen porque no reaccionan, nuestro oxígeno, el nitrógeno, el agua, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. ¿Qué es importante acá? Este agua resulta de la suma del agua que entra con el aire y del agua que entra, del agua que se produce por las reacciones de combustión. Es importante que tengan esto en cuenta. Acá, ¿por qué las 1? Las 1 porque la temperatura de salida es la misma. O sea, los gases de combustión salen a la misma temperatura. Si me estuvieran diciendo, o sea, si no salieran a la misma temperatura, yo no las puedo unir, ¿ok? O sea, solamente las voy a unir porque ya en los gases de combustión no me importa si es el agua del aire o es el agua de la combustión, ya no me importa porque están saliendo a la misma temperatura. Entonces es importante que acá, esto es simplemente referenciar todo, pero acá yo estoy sumando mis moles de agua de combustión y de agua del aire. No sé si hay alguna duda aquí, esto es lo único que les quería aclarar acá. Y pues nada, simplemente ponemos la temperatura de la corriente, vamos un poquito rápido para que nos alcance el tiempo. Nuestra temperatura de los gases de combustión es 120, o sea, 120 más 273.15. Listo, entonces eso nos da nuestro calor, nos da 1.499.208. Listo, tenemos nuestras salidas, tenemos nuestras entradas solamente de combustión, todavía no nos hemos metido con el vapor, ¿ok?
Entonces, acá, ¿qué tenemos? Nuestra entalpía total, ¿sí? O sea, nuestro calor de combustión, que va a ser nuestra salida menos nuestra entrada, ¿ok? Entonces, la entalpía de salida es esta que calculamos acá, la entalpía de entrada es esta que calculamos acá, que es claramente la suma entre la entrada del aire y la entrada del combustible, y esto nos da nuestro calor total de combustión, ¿ok? En kilojoules porque estamos usando kilomoles. Yo utilizo kilomol porque pues todos nos piden en kilogramos, no en gramos, y pues la equivalencia entre kilomol y kilogramos es la misma que la equivalencia entre gramos y mol, ¿ok? Eso es importante que lo tengan claro. Listo, tenemos nuestra entalpía de la combustión, negativa porque el calor sale, claramente. Y empezamos con nuestra generación de vapor de agua. Es muy sencillo, simplemente nos están diciendo que entra agua líquida a 40 grados Celsius. Entonces tenemos acá 40 más 273.15. Constantes de agua líquida. Ojo, no se van a equivocar en eso. Si nos están diciendo que entra en líquida y sale vapor, siempre en la entrada usamos líquida, en la salida usamos vapor, siempre. Hacemos nuestras integrales, nuestros kilomoles acá. Bueno, listo. Les voy a explicar qué pasa con los kilomoles. Los kilomoles es lo que nosotros vamos a variar en nuestro solver, ¿ok? Porque es lo que queremos encontrar cuántos kilomoles de vapor se pueden producir con el combustible, con la base de cálculo de un kilomol de combustible. Entonces yo referencio mi flujo molar de agua acá abajo. Entonces voy a decir al principio que es 1 kilomol por hora. Y acá arriba, lo único que voy a hacer es referenciar todo de acá abajo. Entonces simplemente referencio mi 1 de acá. Pues nada, acá entra solamente agua líquida, gaseosa no. Acá igual no hay reacción, entonces molar y masa se conservan. Acá esto es cero porque no hay líquida, pero sí hay vapor y es todo esto. Perfecto. No se pierde masa, no hay acumulación, no hay reacción. Todo perfecto. Entonces acá esto es cero. Listo. Listo, ahora nuestros kilomoles acá ya están referenciados, que son este de acá y este de acá también. Y con nuestras constantes respectivamente de líquido para la entrada y vapor para la salida, encontramos nuestro calor sensible por la integral desde la temperatura de referencia hasta la temperatura de la corriente. Nuestro calor de formación, como la multiplicación de los moles por la entalpía estándar de formación, ese calor sensible ya es extensivo porque ya está multiplicado por los moles, que es ese término acá. Listo, nuestras entalpías de entrada y de salida son estas que nos arrojó por acá las integrales. Y entonces, ¿qué tenemos para nuestro vapor de vaporizar el agua? Es simplemente nuestra salida menos la entrada. Entonces, eso es lo que necesitamos para vaporizar 1 kilomol de agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es nuestro calor liberado por la combustión? Es esta celda que tenemos acá arriba. Ya les expliqué cómo se calculaba. ¿Cuál es el calor para evaporar el etanol? Es este de acá. Positivo claramente porque se necesita suministrar calor para que se caliente. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra función objetivo? Nuestra función objetivo va a ser que el calor liberado de la combustión más el calor con el etanol sea cero. ¿Por qué? Porque nosotros solamente queremos que todo lo que nos desprende nuestra combustión, o sea, todo el calor que nos desprende nuestra combustión, todo, por decirlo así, en términos coloquiales, lo absorba el agua para calentarse, ¿ok? Entonces no queremos que se pierda ningún tipo de calor, sino que todo lo que produzca sea exactamente lo que necesitamos para vaporizar el agua. Entonces, ¿qué no podemos cambiar? El calor por la combustión. ¿Por qué? Porque está para un solo kilomol. ¿Qué sí podemos cambiar? El flujo molar de agua que se puede calentar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacemos un solver para que esta función objetivo sea cero, ¿cambiando qué? Cambiando el flujo molar de agua que ya está referenciado, como vieron antes, todo ahí arriba. Entonces, datos, solver. Solver, función objetivo, pueden usar la que ustedes quieran. Les recomiendo Solver, pero pues si su computador no corre Solver o cualquier cosa de estas, no hay ningún problema. Entonces, nuestra función objetivo es esta de acá. Yo quiero que obtenga un valor de 0. Mejor le voy a restablecer todo. Listo, entonces quiero que este valor de acá, que es mi diferencia, sea valor de 0, cambiando las celdas de las variables, mi flujo molar de agua. Y le voy a resolver. Solver me está dando problemas ahora. Un momento. Establecer objetivo. Este.
valor de 0, cambiando las celdas de las variables. Esta. Resolver. Listo, entonces nos arroja un valor que es de 25.82, que ese es el flujo de agua que podemos calentar. ¿Ok? Ah, ok, nos quedó una pequeña diferencia acá. Yo vuelvo a correr el solver para que nos quede absolutamente en 0. Listo, 25.82 nos dio. Listo, entonces con este valor de acá, lo que vamos a hacer es encontrar el flujo másico de agua por kilomol de combustible. Entonces, este flujo de agua por el kilomol de combustible es el que nos arrojó acá arriba. Entonces, ahora nos están diciendo que nuestro costo por kilogramo de combustible, por kilogramo hora, es de 400.000. Entonces ponemos este valor acá. Entonces, ¿cuánto flujo másico de agua se está evaporando? Entonces, para encontrar nuestro flujo másico de agua es simplemente multiplicar nuestro flujo molar por 18. Esto nos da 464.52. Listo, entonces, ¿cuál es nuestra relación de costo de vapor producido? Es la que nos dice el enunciado, que es el flujo másico de vapor producido sobre el costo del combustible. Qué pena, es que creo que lo escribí mal acá en el enunciado. La relación del costo de vapor producido es el costo por kilogramo de combustible entre el flujo másico de agua que se produce. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos queriendo saber más o menos, en términos de contabilidad, cuánto nos cuesta producir un kilogramo hora de agua. ¿Ok? Entonces es al revés. Quiero dividir la cantidad que me dice el combustible entre cuánto produzco yo. Si quieres les vuelvo a montar este enunciado, esto es al revés, es el costo de combustible sobre el flujo másico de agua que se produce. ¿Por qué? Porque queremos encontrar más o menos cuánto nos cuesta a nosotros producir un kilogramo de vapor de agua. Entonces con esto hemos terminado el ejercicio. Nos están diciendo que se considera rentable si está por debajo de 900. Entonces, este valor está por debajo de 900 y por lo tanto podemos concluir que sí es rentable el combustible, la alternativa del combustible que nos ofrecieron. Entonces, no sé si alguno quedó con alguna pregunta o alguna duda de lo que... Pregunten cualquier cosa. ¿Todo claro entonces? Si les ponen un ejercicio igualito a este en el parcial, 5. Listo. Entonces, perfecto. Entonces, cualquier duda nos pueden escribir a Laura y a mí por el correo. ¿Cómo se revisa una grabación de Zoom? Ah, ok. Creo que lo vamos a hacer como en la monitoría pasada. Eso creo que se queda guardado en mi computador y yo tengo que subirlo a YouTube. Pues cuando subo, pues eso depende de qué. Pues yo voy a descargarlo ahora mismo, intentar subirlo a YouTube ahora mismo, pero yo les voy a mandar el link cuando esté ya en calidad óptima. Porque, ¿qué pasa? Si yo... Ok, Juliana, ya te ayudo. Si yo qué, si yo le subo esto ahora mismo y si le mando el link ahora mismo, les va a salir en muy baja resolución, no se va a poder ver ninguno de los datos que está aquí en la tabla de Excel. Entonces yo les subo, espero a que se ponga a lo menos en 720p o en 1080 para que ustedes puedan verlo bien. Entonces, listo, de nada. Juliana, cuéntame tu duda del flujo de agua. Juliana. Bueno, el resto, muchos éxitos en el parcial. Intenten que les vaya bastante bien. Es que tuve un problema y no puedo ver cómo se calculó. Listo. El flujo de agua es nuestra entrada del aire líquido. Tenemos nuestra entrada de agua líquida, nuestra salida de vapor de agua. Entonces es simplemente lo que sale menos lo que entra. ¿Ok? Sí, o sea, tenemos menos 60. Ok, acá ponemos la temperatura de salida, primero que todo, que es 200 grados Celsius, que es 200 más 273.15, porque nos están diciendo que el agua entra a 40 y sale a 100. Ah, qué pena, creo que acá. Para los que no se han ido, creo que tuve un pequeño problema acá. No sé si todavía me escuchan. Sí, creo que sí.
Acá me están diciendo en el enunciado que el agua a vaporizar entra líquida a 40 y se debe obtener un vapor a 120. Acá tuvo un pequeño error que fue que la temperatura la puse a 200 y esta temperatura es a 120, ¿ok? Esto debe cambiar un poquito, ligeramente los cálculos, pero no es mucho. Entonces, esto acá, recuerden, cuando se lo subo bien, es 200 en vez de 120, ¿ok? Entonces, 120 en vez de 200. Entonces tenemos este valor de acá. Y ahora corremos otra vez el solver para que nos corrija ese pequeño error de ahí. Y Juliana, ya te explico bien. Resolver. Listo, entonces este valor de salida es de 120. Y pues acá ya les arrojó el valor correcto, que pues cambia un poquito. Antes creo que estaba como 820 y algo, 800 algo. Ahora nos da 812. Sí, había puesto mal la temperatura acá. Es 120, no 200. La temperatura de entrada sí está bien porque es a 40. Listo, perfecto. Juliana, pues sí, tenemos nuestra entrada de agua líquida, nuestra salida de vapor de agua. Entonces, importante, para nuestra entrada siempre usar agua líquida, para nuestra salida siempre agua vapor. Las constantes cambian, la entalpía estándar de formación cambia. Ya si ustedes saben, la diferencia entre la entalpía estándar de formación de vapor y la del líquido es precisamente lo que uno llama el lambda de vaporización o la entalpía estándar de vaporización. Y pues nada, es simplemente poner tus moles que encontraste, bueno, ya después de correr el solver, pero acá tú pones tus moles de agua, que eso tiene que estar referenciado correctamente, o sea, acá esta es mi celda variar, pero recuerden que mi celda variar está referenciada todo acá arriba. Y pongo a variar ese valor de este para que me dé correctamente el calor liberado por el calor evaporar el etanol para que mi función objetivo me dé 0. Entonces es tener el cuidado de usar líquido acá y vapor acá. Entonces tu calor sensible es la integral desde la temperatura de referencia hasta esta temperatura de acá. Y lo multiplicas por los moles para que sea extensiva. Esta también es extensiva, que es mi delta H de formación estándar por mis kilomoles. Entonces ya tengo mi calor de formación y mi calor sensible extensivo. Mi calor total es simplemente la suma de estos dos, mi calor o entalpía total. Y hago lo mismo, exactamente lo mismo para acá, pero con mis constantes de vapor. Y mi calor para vaporizar el agua es mi salida de vapor, mi entalpía de salida de vapor, menos mi entalpía de entrada de agua líquida. No sé, Juliana, si te quedó claro. Por favor, deja un mensaje en el chat. O si tienes alguna otra pregunta, si alguno tiene alguna otra pregunta. Listo, entonces lo que les dije, les corregí un valor acá que estaba un poquito, aquí había puesto 200 y es correctamente 120. Y ya. Sí. Tienen que tener cuidado con poner las temperaturas correctamente. Para subirle los archivos, creo que vamos a hacer lo mismo que la vez pasada, que es les montamos un link de OneDrive donde podían acceder a todos los archivos. Yo les voy a mandar un PDF de este Excel, o sea, lo imprimo y sí, un PDF. Y adicionalmente les voy a subir a mano estos cálculos psicométricos. Les voy a subir eso quizá hoy en la tarde, como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, que es más o menos donde ya el video de YouTube se ha subido. Bueno, no siendo más, gracias a todos por asistir, espero que les haya quedado claro. Y pues sí, muchos éxitos en el parcial que tienen el miércoles.